Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, hoy les traigo el tercer retrato en acuarela del canal. Como sabrán, ya vengo pintando el primero y el segundo, que se los dejo acá a la izquierda. Cada uno con sus tips, con sus explicaciones, con aparte un consejo que capaz les puede servir, que es en base a la experiencia propia. En este también vamos a presentar uno hacia el final del video, pero primero pasemos con algunas cosas generales o elementales de este retrato en particular. Como bien saben, estamos utilizando la paleta de Zorn. En este caso la paleta de Zorn es una paleta que presentamos en el primer video y que estaba constituida por tres colores que eran el rojo cadmio, el ocre, el negro y el blanco. Entonces, bien, en este caso estamos utilizando tres colores más uno agregado que yo utilizo para contrarrestar o que realce un poco más el tono de la piel, que es el azul. Los tres colores que usamos de esa paleta es el ocre, el rojo cadmio y el negro, para generar todos los distintos tonos de piel que están viendo ahora en el trabajo, en la pintura. Eso por un lado. En el segundo video, si bien utilizamos tratamos de llegar al mismo resultado, que es un semi-realismo, que también lo estuvimos explicando, intentamos generar o traje esta referencia que en cuanto a cuerpo ya es diferente, es un poco más robusta, entonces la manera de pintar cambia un poco, les va a servir. Bien, eso por un lado, y por otro lado también los tonos de piel. Estuvimos trabajando hasta ahora lo que son tonos de piel más o menos de la etnia blanca, se podría decir, o etnia morena o afroamericana. En este caso estamos usando una paleta que corresponde a los aborígenes del sur de Argentina, que son los mapuches y los tehuelches. Esta persona al que estamos retratando se llama Rubén Patagonia, es un referente de nuestras tierras. Y eso tiene que ver con algo que voy a mencionar ahora. La técnica, como dije, ya la trabajamos en el video número 2, es casi la misma, así que si quieren la pueden pasar a ver. Y ahora les quiero hablar un poco sobre el tipo, el consejo que con respecto a la pintura en general, más que a la acuarela. Si bien a mí me llevó a la acuarela este tip, se los quiero comentar a manera general, ya sea trabajen con óleo o con acrílico o con alguna otra cosa puede ser la carbonilla, el lápiz, etcétera, etcétera, con las con los distintos medios plásticos o visuales. Bien, lo que les quiero comentar hoy con respecto a esto es sobre la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad, con lo que a mí respecta, es una huella que va marcando nuestra pintura. La identidad personal que se genera a través de nuestra asociación con una identidad comunitaria, es decir, sí, todos tenemos una identidad y somos únicos, y eso sí se refleja en nuestra pintura. Una vez tenemos una identidad, queremos o sabemos cómo queremos, cómo deseamos que queden nuestras obras. Ahí va la autocrítica, va la autorreflexión, va todo eso que no nos gusta, que nos gusta y que vamos perfeccionando en nuestras obras. Es la identidad lo que me dice, yo quiero que mi obra quede así y no así. Quiero llegar a este resultado y voy a practicar hasta mejorar en este sentido, en dirección a cómo me va a marcar a mí como artista, me va a marcar a mí como pintor o como persona. Entonces, la identidad es una huella. En mi caso yo descubrí la acuarela tratando de buscar una línea. A mí me gustaba mucho la música del rock nacional, el metal argentino. Entre todo eso llegué a juntarme con personas que me presentaron un mundo nuevo que es el anime, el mundo asiático, y a través de ese mundo encontré lo que son los dibujos o el manga a tinta china. Eso me hizo querer probar, si bien no el manga, me hizo querer probar una manera de expresarme que en principio fue el acrílico. En un momento supe que quería dibujar, pero no sabía con qué
o quería pintar y no sabía con qué. Entonces probé primero con acrílico. Sí, tuve buenos resultados, pero no me terminó de llamar, no me terminaba de gustar y no, al menos yo en ese momento, porque actualmente sí trabajo un poco con acrílico, pero en ese momento no llegaba a conectar bien con esa manera de expresarme propia a la identidad que yo quería. Eso me llevó a buscar otra cosa que fue la acuarela. La acuarela, de donde la conocía, justamente del manga, del anime, que trabajaron con tintas chinas, pero es una técnica aguada y es la misma técnica que la acuarela en este caso. Eso es lo que me llevó a mí a la acuarela. Con ello, posteriormente vino encontrarle el sentido a todo esto, encontrarle el sentido a la pintura. Al día de hoy sigo buscando ese sentido, sigo buscando esa expresión que me haga sentir pleno, pero me di cuenta que al realizar estas pinturas que tienen que ver con un contenido más social, donde mi identidad abarca más que solo yo y intenta expresar algo más, como es la identidad social, que es la de los aborígenes o las comunidades originarias, ahí es donde se evoca mi pintura y se evocan estas maneras de pintar que me dicen: esto me gusta representar esto, me gusta llevar mi pintura por este lado. Algunos será el anime y es buenísimo que haya personas que mediante los dibujos, lo animado, puedan encontrar una manera de expresión. Creo que les da un campo bastante grande de expresión. En mi caso lo llevo un poco más por el realismo, que a su manera me da gusto poder recuperar la imagen de estas personas y representarlas y saber que tienen algo mío, o saber que yo tengo algo de ellos, en viceversa. Y me gusta poder hacerles honor y me gusta poder representarlos. A eso voy con la identidad. La identidad me lleva a tener un carácter, una huella que me dice: yo quiero ir por este lado, yo quiero ir por este camino. Y mi huella va a contener todo ese contenido, toda esa fuerza, todo ese sentido, dirección y orientación a lo que yo quiero representar en base a lo que a mí me representa. Es de ahí de donde viene la identidad. Bien, ese es el consejo de hoy. Buscar una identidad, no buscarla, pero ir de a pequeños pasos para generarla. Como se genera a través de la historia. Hay que empezar a conocerse a uno mismo. Es fundamental eso, conocerse a uno mismo para establecerse uno mismo en su propia pintura. Bueno, eso es todo por hoy y espero les haya gustado, les haya servido el consejo. En su momento a mí me sirvió mucho y quería compartírselos. Actualmente me sirve mucho, sigo, como mencioné, buscando ese sentido. Les comento, abrí un cafecito, un coffee, que es más que nada para solventar gastos de materiales, hojas, acuarelas y eso. Es para el que pueda y tenga ganas, ahí va a estar el cafecito y el coffee. Bien, eso es todo. Muchas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video. Nos estamos viendo. Hasta luego.